El examen neurológico es el complemento del examen físico general en animales en donde el veterinario sospeche la presencia de un problema neurológico. Es importante llevar a cabo una historia clínica ya que ésta puede orientar hacia una predisposición de ciertas patologías. Es conveniente realizar un formulario de preguntas estándar para obtener la máxima información, es decir, la anamnesis previo al examen neurológico. Estas preguntas deben ser en forma esquemática. Al practicar este examen hay que tratar de ser lógico, metódico y constante. A continuación se realiza una exploración neurológica que supone una evaluación sistemática de la integridad funcional del sistema nervioso. A este examen se lo puede dividir en estos 6 puntos principales. Iniciaremos con la observación. Al estado mental, la postura y la marcha del animal es mejor evaluarla junto con el propietario, ya que éste nos podrá indicar si ha observado algún cambio en el estado mental o el comportamiento del animal. El comportamiento del animal está regulado por formación reticular, un grupo de neuronas localizadas en el tronco encefálico que recibe vías aferentes sensitivas de la médula espinal y de algunos pares craneales, proyectándolas vía talámica de manera difusa hacia el corte cerebral. Es importante describir la postura de la cabeza y el cuerpo y extremidades del animal. Aquí es donde describimos la cabeza canteada o mantenida baja, si están recostados, si tienen un vaivén del tronco o si hay temblores. La observación del animal en movimiento debe realizarse en situaciones diferentes. Hay que hacer que el animal se desplace por todo el área y es preciso observarlo lateral, frontal y caudalmente. Cuando se evalúa el paso, buscamos ataxia y paresia, entre otras anormalidades. A la marcha también la podemos observar en escaleras o en pendientes o en alguna otra situación difícil para el animal. Es importante realizar una palpación sistemática en esta exploración neurológica. Aquí evaluaremos los sistemas esquelético y muscular del animal. A esta palpación la podemos hacer en cualquier sentido, ya sea cráneo-caudal o caudo-craneal, para detectar cualquier alteración ósea o articular y evaluar el tamaño, fuerza y tono de todos los músculos del cuerpo. Las reacciones posturales hacen referencia a las respuestas complejas que hacen mantener la postura normal y de estación en los animales. Se generan a partir de estímulos sensoriales. Conducen la información preferida a la propiocepción consciente e inconsciente originada en la piel, músculos, tendones y articulaciones. Y ascienden la médula espinal transmitiendo esta información hacia el tronco encefálico, cerebro y cerebelo, permitiendo diferenciar deficiencias asimétricas. La prueba de propiocepción es el saber dónde está el cuerpo sin verlo. Esto es una función sensorial y ascendente muy importante. Hay varias maneras de evaluar la propiocepción. La propiocepción consciente la evaluamos colocando el pie al revés. Si el animal lo corrige está normal. Si no lo corrige o lo hace muy lentamente es anormal. En la prueba de la carretilla cargamos todo el peso del animal sobre las extremidades anteriores. El animal debe avanzar con movimientos simétricos sin tropiezos. Aquí evaluamos 3 vías, las vías aferentes sensitivas, vías propioceptivas ascendentes y motoras descendentes de las extremidades anteriores. También levantamos la cabeza del animal con el fin de suprimir la información visual, e inducimos una ligera extensión de las extremidades anteriores, lo que nos permite detectar anomalías más sutiles. También se puede hacer que el animal salte en un pie de una manera lateral. Es decir, cargamos todo el peso del animal sobre una extremidad y lo desplazamos lateralmente y el animal ha de responder saltando a la pata coja. Repetimos esta prueba para cada una de las extremidades. De esta manera evaluamos nuevamente las vías aferentes sensitivas, las propioceptivas ascendentes y las vías motoras descendentes de las extremidades. Prueba de hemiestación y hemicolocación. En la hemiestación se realiza levantando un miembro torácico y un miembro pélvico del mismo lado del paciente.
En la hemicolocación de la misma forma se hace caminar al animal en las 4 direcciones. En ambas pruebas la respuesta normal es la posición de los miembros perpendiculares al cuerpo y el movimiento simétrico de ellos. Esta prueba resulta útil en el caso de lesiones neurológicas unilaterales, en que solo manifestarán déficit de las extremidades de un lado. En esta prueba observaremos la respuesta del animal ante un obstáculo. Podemos hacerlo también tapando los ojos del animal. Estaremos evaluando las vías aferentes sensitivas ascendentes y las vías motoras descendentes de las extremidades anteriores y las vías ópticas. Evaluación de los reflejos espinales. En una de las extremidades posteriores golpeamos el ligamento patelar con el fin de evaluar el reflejo patelar. El reflejo tibial craneal cuando golpeamos la cresta tibial. Y el reflejo flexor cuando pellizcamos entre los dedos de la extremidad. Cuando examinamos los reflejos espinales estamos evaluando la integridad de los componentes del arco reflejo, es decir, la neurona sensitiva, la interneurona y la neurona motora inferior. Todo arco reflejo a su vez está modulado por vías motoras descendentes originadas en las neuronas motoras superiores localizadas en el encéfalo. En la extremidad anterior, el reflejo del extensor carporradial lo provocamos golpeando este músculo justo por debajo del codo. El reflejo del bíceps se evalúa golpeando los tendones de los músculos bíceps braquial y observando su contracción. El reflejo del tríceps se evalúa golpeando el tendón tríceps braquial justo por debajo del codo. Y el reflejo flexor lo evaluamos pellizcando entre los dedos de la extremidad anterior. Para la evaluación de reflejo perineal estimulamos ligeramente la región del periné. La respuesta es una contracción del esfínter anal externo y una flexión de la cola. Al nervio óptico o el sentido de la vista lo podemos evaluar con objetos en movimiento. El animal responde con el seguimiento de su mirada. La respuesta a la amenaza es una prueba que permite evaluar 2 pares craneales y sus conexiones encefálicas. El estímulo es recogido mediante las vías ópticas, llega al lóbulo occipital, desde allí se proyecta hacia el córtex motor. De este surgen proyecciones hacia el cerebelo y hacia el núcleo del nervio facial en el tronco del encéfalo. De este núcleo surgen vías eferentes motoras hacia los músculos responsables del parpadeo del ojo. El reflejo palpebral se inicia al estimular las fibras sensitivas del nervio trigémino situadas alrededor del ojo. La respuesta motora corre a cargo del nervio facial. El estímulo de la mucosa nasal excita las terminaciones sensitivas del nervio trigémino, que envía información a la corteza sematosensorial, que es la responsable del movimiento de retirada de la cabeza. El reflejo pupilar lo provocamos proyectando la luz en el ojo y observamos una constricción pupilar en el ojo iluminado y en el contralateral. De esta manera evaluamos el nervio óptico que recoge el estímulo luminoso y lo transmite bilateralmente a los colículos rostrales. Estos proyectan sobre los núcleos del nervio oculomotor que provoca la constricción pupilar vía ganglio ciliar. El nistagmo fisiológico es el movimiento de adaptación de los globos oculares al girar la cabeza. Consta de una fase rápida hacia el lado que giramos y una lenta hacia el lado contrario. Está regulada por los núcleos vestibulares y sus proyecciones hacia los pares craneales tercero, cuarto y sexto, los cuales inervan los músculos extraoculares. La posición del ojo está regulada por el tercero, cuarto y sexto pares craneales. Tenemos lesiones unilaterales del sexto par craneal, observaremos un estrabismo medial. Las lesiones unilaterales del tercer par craneal producen estrabismo ventrolateral. Y las lesiones unilaterales del cuarto par craneal provocarán una rotación lateral del ojo afectado. Otra manera de evaluar los nervios trigémino y facial es estimulando las terminaciones sensitivas del nervio trigémino de los labios y observando su contracción producida por el nervio facial. Para evaluar las ramas motoras del nervio trigémino palparemos los músculos temporales evaluando su consistencia y tamaño. El fin de la palpación de los músculos en ambos lados es apreciar si hay posibles diferencias.
También evaluamos el nervio trigémino cuando abrimos la boca del animal valorando la fuerza de los músculos masticadores. Para evaluar el reflejo de deglución estimulamos la faringe directamente con los dedos. El animal ha de responder haciendo una o varias degluciones. Aquí estamos evaluando las aferencias sensitivas y las respuestas motoras de los nervios glosofaringeo y vago, responsables de la inervación sensitiva y motoras de la faringe y laringe. Asimismo, estaríamos evaluando el nervio hipogloso que inerva los músculos de la lengua. Y también estamos evaluando el nervio facial cuando observamos la simetría de los labios. Evaluación del olfato. Es difícil su valoración. Una sospecha durante la anamnesis, es decir, si reconoce alimentos o a los propietarios, o mediante un chequeo del olfato ofreciendo sustancias agradables, no irritantes. La palpación del animal ha de servir para detectar zonas con la sensibilidad disminuida o hipoestésicas y con sensibilidad aumentada o hiperestésicas. Con una mano realizamos presión sobre las apófisis espinosas o transversas de las vértebras lumbares y torácicas, mientras mantenemos la otra mano sobre el abdomen para detectar cambios de tensión muscular. Las vértebras cervicales suelen ser más difíciles de palpar, por lo que es necesario flexionar el cuello dorsal, lateral y ventralmente. El dolor superficial lo evaluamos pellizcando entre los dedos de las extremidades anteriores y posteriores, observando una reacción dolorosa. Aplicamos esta prueba solo cuando el dolor superficial esté ausente, pellizcando sobre las falanges de las 4 extremidades y observando de nuevo una reacción dolorosa. Al reflejo cutáneo del tronco estimulamos las ramas sensitivas de cada nervio espinal, desde el nivel lumbar medio en dirección craneal hasta la región intraescapular. El estímulo generado sube por la médula espinal hasta el núcleo del nervio torácico lateral, localizado a nivel cérvico-torácico. La estimulación de este núcleo provocará la contracción del músculo cutáneo del tronco. El examen neurológico consistió en observar al paciente, vigilarlo, palparlo, practicar pruebas de reflejo y sus reacciones e interpretar la información obtenida del paciente.